estás? Bueno, te encuentras entre amigos conversando Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García acerca de unos temas que nos llaman la atención, nos parecen interesantes y lo hacemos desde la perspectiva de la fe cristiana. Y bueno, parece ser que muchas empresas, el mundo empresarial, el mundo corporativo, está muy interesado en que los empleados desarrollen antes inteligencia emocional que tengan un alto coeficiente intelectual, es decir, que sean más inteligentes con sus emociones que realmente con sus acciones y su manera de vivir. Así lo dice el diario El Mundo desde la capital española y nos da razones de por qué las empresas están prefiriendo esa inteligencia emocional, buscando trabajadores que tengan esa capacidad de entender las emociones propias, las ajenas y sepan negociarlas exitosamente, Guillermo. El mundo está al revés, ¿eh? Yo me formé en una época, pasando por toda la educación primaria, secundaria, universitaria, incluso seminario, en donde lo que se estimulaba y lo que realmente se apreciaba era la racionalidad de la persona. Es decir, cómo va a actuar en casos determinados utilizando los recursos lógicos a la mano y también usando toda la cuestión de la creatividad intelectual. Las emociones no contaban para nada, es decir, mientras más frío, mientras más sobrio una persona fuera, especialmente en casos de relaciones con las demás personas, lo mejor que uno sería evaluado. Y hoy día el péndulo va para el otro lado, es decir, una persona puede ser completamente redonda en términos de su conocimiento de muchas cosas, pero si es una persona que muestra su afectividad, que muestra sus emociones, que de alguna manera muestra empatía en su lugar de trabajo, puede tener un puesto asegurado. Y eso a mí me cuesta todavía entenderlo. No, pero Guillermo, si uno presta atención al reporte del Mundo, la razón que genera todo esto es la insensitividad que hemos visto en algunos profesionales, que ya se ha convertido en algo proverbial. Por ejemplo, los profesionales de la salud. Viene esta callosidad ante las situaciones porque son personas que se exponen constantemente al dolor humano, al sufrimiento, a la enfermedad crónica, incluso a la muerte, y ellos en su quehacer profesional pues desarrollan esa capacidad de distanciarse emocionalmente. Desafortunadamente, uno de los productos de eso es que a veces son totalmente insensibles, ¿no? Y cómo dan las noticias o cómo tratan a pacientes que de otra manera están recibiendo una mala noticia que afecta a sus emociones. Entonces yo creo que hay un valor en el cuidado emocional de la gente y creo que desde lo que es servicio al consumidor hasta cómo te tratan en el aeropuerto cuando tienes que pasar la seguridad o cómo te trata el oficial de policía que te detiene por una infracción de tráfico o tu doctor o cualquier otro profesional, realmente hay un llamado de atención a la necesidad de prestar atención a que estoy tratando con seres humanos que tienen sentimientos, que tienen emociones. El médico mío, con el que yo me tuteo, sin embargo, es muy frío a la hora de darme su diagnóstico, ¿no? Una píldora que yo tomo para controlar el colesterol y toda esa cuestión, que yo en mi ingenuidad le pregunto, hace 10 años de esto, le digo, y doctor, ¿hasta cuánto tengo que tomar esta pastilla? Y él me dice, hasta que te mueras. Así. Y como sigas como vas, no vas a durar mucho. Así que no compres demasiadas pastillas. Yo hubiera esperado de mi doctor que me pusiera la mano en el hombro y me dijera, Guillermo, mira las cosas. ¿Y por qué esperabas eso, Guillermo? Porque realmente, fíjate, yo estoy pensando particularmente en los Estados Unidos y puede que ya sea la realidad en algunos otros países del mundo occidental donde la medicina, por ejemplo, está privatizada. Es una industria, no es un servicio de salud lo que tenemos, es la industria de la salud con las farmacéuticas, las compañías de seguros y bueno, los proveedores de salud, hospitales y doctores. Cuando tú llegas a una industria vienes a tener un servicio, no necesariamente un trato diferente. ¿Por qué tú esperabas esa conexión de alguna manera emocional y que se consideraran tus emociones? Probablemente tiene que ver con el hecho de que cuando uno está desnudo ante un médico, está realmente sin ningún tipo de defensa y uno espera algún tipo de actitud humana, no solamente mecánica. Y es una actitud que en un sentido refleja nuestra propia vulnerabilidad, nuestra condición realmente sin defensa, y uno espera alguna palabra de estímulo, de aliento, de lo que sea, ¿no? Yo pienso que es muy humana esta actitud y yo no me encuentro al margen de la humanidad en este aspecto. Pero por otro lado,
quiero entender en forma racional que los médicos, enfermeras, la gente de la salud está más preocupada por los síntomas y cómo tratarlos que realmente de la otra parte, ¿no? Y aunque hemos hablado de los profesionales de la salud, no se limita a ellos. Quizás lo mismo sucedería cuando necesitas asistencia legal o cuando necesitas educación o cualquier otro servicio que a veces no se te rinde de la mejor manera o no se te considera con esa dimensión. Por otro lado, creo que el peligro que tú apuntabas al principio era esta idea de que esta supersensitividad, hipersensitividad hacia los sentimientos del otro puede crear toda una generación de pusilánimes, de gente que son tan sensibles, muy débiles. Que son débiles, claro. No tienen espina dorsal ni carácter. Claro. Y creo que ahí es donde algunos de nosotros pudiéramos ver el peligro de todo esto. Sí, cuando se juega con las emociones, ese es el riesgo, tengo la impresión yo, porque ahí la persona ya no está actuando sobre una base de inteligencia promedio, sino más bien poniendo sus emociones al principio de todas las cosas, y esto puede reflejarse a veces en el fracaso laboral, en el fracaso de relaciones humanas, en donde la persona hace de sus sentimientos los jueces que tienen que determinar muchas de sus actitudes. En este aspecto, ahí entramos en un terreno complicado cuando hablamos, por ejemplo, de la comunicación del Evangelio, que viene escrito y más o menos sugerido en las páginas de la Biblia, cuando el Evangelio de Juan plantea el hecho de que la fe es una cuestión racional, es decir, habla de que nosotros tenemos una promesa que se basa en la fe, pero donde estas promesas entran a través del entendimiento. El oír la palabra, exacto, entenderla. Exacto. Pero también, Guillermo, en el Evangelio vemos a Jesucristo tocando a los enfermos. Exactamente. Sí. Hay una acción física y concreta y de servicio específico, pero hay también un acompañamiento y en algunos casos la validación del individuo, sí, y particularmente de aquellos que nadie quería. Es decir, en Jesucristo se dan las dos cosas. Si hay un apelativo y un llamado, aquí tienes verdades objetivas acerca de Dios, acerca de quién yo soy, decía Jesús, y tienes que responder de alguna manera ante eso a nivel personal. Pero también estaba la dimensión de conexión emocional con aquella persona, por ejemplo, que llega a los pies de Jesús y le lava los pies con perfume y se los seca con sus propios cabellos. Eso es algo muy íntimo, muy personal, y con sus lágrimas estaba lavando los pies. Es decir, había una muestra de emociones que Jesús valida y confirma, y de pronto esa historia trasciende generaciones y ahora la estamos compartiendo 2000 años después. Pero cuesta entender eso, también cuesta llevarlo a la práctica, en el sentido de que uno tampoco quiere alimentar falsas expectaciones o ilusiones de las personas que están a lo mejor pasando por un trance difícil, ¿no? Complicado en su vida, ya sea con su salud, con cuestiones legales o con cuestiones económicas. Yo he sido testigo de personas que han ido a la quiebra económica. He sido testigo de cómo estas personas quedan completamente destruidas porque la fuente de su seguridad, la garantía de su seguridad ya no existe más. Lo he visto, es decir, en la forma como se visten después, cómo tienen que tomar transporte público. O sea, es una calamidad que realmente impresiona. También sucede en el campo de las emociones, de la salud y todo ese tipo de cosas. Así es que esta intencionalidad de las compañías de buscar personas que muestren algún tipo de emoción, yo pienso que a lo mejor es una cuestión correcta, pero el riesgo está en que creamos una generación a lo mejor de gente muy débil, ¿no? Así es. ¿Y qué aprenderíamos entonces de esa actitud de Jesucristo, ¿no? De esa atención a lo físico, a la realidad material, a la provisión de alimentos, a la provisión de salud, a la provisión de la habilidad de poder funcionar en la sociedad? Porque cuando Jesucristo sanaba a una persona paralítica, entre otras cosas también la capacitaba para que esa persona ahora entrara en la fuerza laboral y no dependiera de la beneficencia del público, de la gente. Entonces, eso en acompañamiento a la atención de aquel que se sentía quebrantado de corazón, que se sentía dañado emocionalmente, y también había esa sanidad. Y nosotros no tenemos esa visión interna que nos cuenta el Evangelio que Jesús tenía, de que conocía el corazón del ser humano. Nosotros vemos por fuerita. ¿Cómo debemos actuar entonces? Bueno, hay una cuestión moral también en cuanto al hecho de la sanidad, y es que Jesucristo tiene una frase específica en un caso cuando le dice vete y no peques más. Es decir, hay una necesidad también de cambiar el estilo de vida, de girar
en cuanto a la dirección que llevaba la vida y hacer otras cosas que sean nobles, que sean positivas. Es decir, hay este énfasis también. Y esta es la parte que más cuesta, yo diría, conciliar o reconciliar en el ser humano. Por un lado, la persona que necesita afectos, pero por otro lado, la persona que necesita un cambio de estilo de vida, de acuerdo al poder que viene del mismo Dios que está presente en las acciones de los que confiesan la fe. Ya, fíjate que me acuerdo de una expresión en los Salmos que el salmista le dice a Dios: acuérdate de que somos de barro, que somos frágiles. Y yo creo que ese es un buen recordatorio para cada uno de nosotros, de recordar también no solamente la necesidad objetiva del otro, pero la fragilidad de aquel que tenemos delante de nosotros. Bueno, ponte en contacto con nosotros y cuéntanos cómo percibes estas conversaciones entre amigos y danos tu opinión acerca de estos temas que te traemos regularmente. Puedes encontrarnos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Y a nombre de Guillermo Serrano, tu servidor Jesús García, te agradece mucho el tiempo que has pasado con nosotros entre amigos, esperando encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.